Déjeme compartir con usted este mensaje que he denominado Gobernados por Gracia. Está basado en Romanos capítulo 6, versículo 14. Es un pasaje muy, pero muy importante. Por favor, busque su Biblia, prepárese, ya vamos a comenzar. En nuestro estudio de la Epístola a los Romanos, llegamos a lo que parece ser una de las declaraciones más controversiales de todo el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 6, versículo 14b, Pablo dice, «Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia». Esta pequeña frase ha dividido a más creyentes, iglesias, y creado más confusión dentro de las iglesias que cualquier otra. Y la tragedia es que Pablo buscaba que fuera una conclusión de gozo y alabanza. No estáis bajo la ley. En griego es ustedes uponomos. La palabra griega upo significa ser sujeto a o ser controlado por. En otras palabras, está diciendo que el creyente ya no está bajo el dominio y control de la ley, sino bajo el dominio y la influencia controladora de la gracia. El creyente ha dejado el reino de miedo espiritual y ha pasado al reino de la libertad espiritual. El decir eso es suficiente como para comenzar una gran revolución. ¿Significa esto que la ley queda de lado? ¿Significa esto que cada persona puede hacer lo que quiera, ya que siempre tiene disponible a la gracia como motivo y apoyo? Creo que interpretar correctamente esta frase es tan importante que el errar significa distorsionar cada aspecto de la vida. Pablo está diciendo varias cosas. Vamos a analizarlas con detención. En primer lugar, no estamos bajo las demandas de la ley para ser aprobados por Dios. Esto es lo primero que quiero marcar. No estamos bajo las demandas de la ley para ser aprobados por Dios. Dicho de otra manera sería, la salvación es por la gracia de Dios, más allá del hecho de que todos somos quebrantadores de la ley. Fíjese Romanos 5:8, dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego los versículos 10 y 11 dice así, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En segundo lugar, Pablo está diciendo que no estamos bajo la pena de la ley. ¿Escuchó? No estamos bajo la pena de la ley. Fíjese Romanos 6:23, porque la paga del pecado, o sea, la pena por haber quebrantado la ley, es muerte. En tercer lugar, no estamos bajo la dinámica de la ley, sino bajo la dinámica de la gracia. Mientras vivimos dentro de los parámetros de la ley, no somos motivados por la ley. En otras palabras, si bien somos ciudadanos que guardamos y cumplimos con la ley, encontramos nuestra motivación y guía para vivir en santidad en la dinámica de la gracia redentora de Dios. Un comentarista judío que suelo leer, escribió que Pablo no incluye el artículo definitivo antes de la palabra ley. Él no dice, no estáis bajo la ley, sino que en el original dice, bajo ley. Por ende, se está refiriendo al legalismo que es definido como la perversión de la ley, transformándola en un sistema de reglas para ganarse la alabanza de Dios sin confiar, amar o tener comunión con Dios, el autor y dador de la ley. Esto es lo que dice este comentarista judío. Creo que él hace una buena mención de este punto. Pablo ha estado contrastando el esfuerzo de la humanidad religiosa tratando de hallar favor con Dios, pero fracasando miserablemente ya que la salvación es por fe, por la gracia de Dios. La salvación no es dada a aquellos que pueden perfectamente guardar y cumplir una lista de reglas, sino que es dada a aquellos que tienen una relación con el Redentor, por la fe, por medio de la gracia. Eso es lo que Jesucristo quiso decir en Mateo capítulo 11. A esa audiencia judía
tal vez recuerda ese pasaje, cuando él dijo, ¿están cansados? ¿La carga es muy pesada? Vengan a mí, yo les daré reposo. ¿A qué se está refiriendo allí? ¿A una siesta? No. Se está refiriendo a librarlos de algo que cansa, agota, un esfuerzo duro de la carne para mantener todas las reglas y prohibiciones. Vengan a mí, dice Jesús, vengan a mí. Mi salvación es gratis, mi yugo es liviano y fácil de llevar. La salvación no se trata de lo que uno puede hacer para Dios, es lo que Dios ha hecho por usted. Ahora, miremos la gracia en contraste con la ley. Permítame, por favor, contrastar el legalismo y la gracia basado en la actualidad. Sin duda alguna, uno de los desafíos más grandes que el creyente enfrenta son los extremos. El legalismo de un lado del espectro y el libertinaje del otro. El legalismo es la creencia que el cumplir con una lista de lo que uno puede y lo que no se puede va a producir espiritualidad. El libertinaje es simplemente dejar de lado todas estas listas y no tener estándares o convicciones. Sabe que ambos extremos están equivocados. Y es más, los dos son peligrosos. Cuidado, Permítame hacer un contraste entre el legalismo y la gracia para que podamos comprender mejor lo que Pablo está animándonos a celebrar. Fíjese lo que dice Romanos 6, versículo 14 en su última parte. Dice así la Biblia, pues no estáis bajo el principio, ¿no? Sería ahí, de la ley, sino bajo el principio de la gracia. Hay 4 cosas que contrastan a la ley con la gracia, permítame dárselas. En primer lugar, si está tomando nota, este es el primer contraste. El estándar de la ley es externo, el estándar de la gracia es interno. Primer contraste. El estándar de la ley es externo, el estándar de la gracia es interno. La ley solo se interesa en cumplir exteriormente. La gracia se interesa más en el carácter interno. La ley hace un trabajo excelente en mostrarnos nuestras fallas, pero no nos da el poder para guardar la ley. Nunca me paró un policía para decirme, escúcheme, señor, quiero felicitarlo por haber frenado en el lugar apropiado cuando la luz se puso roja. Y entre nosotros, ese semáforo nuevo que pusieron es lo más ridículo que vi. Muchas gracias. Nunca pasó eso. Nunca me paró un oficial de policía para decirme, he percibido que usted respeta el límite de velocidad, incluso cuando va barranca abajo, así que decidí pararlo para darle unos regalos para usted y su familia. Que tenga un buen día. Oh, eso nunca ocurre. Eso no es el rol de la ley. La ley lo para cuando usted excede el límite de velocidad y no le da ningún regalo, sino que le da lo que usted se merece. La ley lidia con cumplir con lo externo. Ese es el rol de la ley. Y cuando más obedientes somos a la ley, más ordenada será nuestra sociedad. Sin embargo, el vivir bajo la dinámica de la gracia es una cuestión del corazón. Es una cuestión interna que no puede ser captada por un radar. Uno puede mantener el límite de velocidad y ser un impío. Uno puede parar en todos los semáforos, abrirle la puerta a las mujeres, entrar al trabajo puntualmente, hacer su trabajo y aceptar todas las órdenes y ser absolutamente pagano en sus corazones. Y todo el mundo va a decir, es un tipo tan agradable, tan bueno. El principio de la gracia comienza por dentro, donde nadie puede ver, solo Dios. Uno descubre que no puede ser gobernado por la gracia y vivir en pecado. ¿Recuerda lo que dice Tito, versículos 11 y 12 en el capítulo 2? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. A propósito, esta lucha entre el principio del legalismo y el de la gracia no es nada nuevo.
La controversia y confusión relacionados a la vida cristiana comenzó a salir a la superficie casi después que Cristo ascendió a las nubes. Uno de los padres de la Iglesia, al escribir en el siglo II a uno de sus discípulos que quería saber cómo llevar una vida piadosa, dijo lo siguiente, escuche, se lo voy a leer. Olvídate de la ropa de colores, quita del ropero todo lo que no sea blanco. No duermas más con una almohada suave, ni te des baños calientes. Si eres sincero en cuanto a seguir a Cristo, nunca te afeites la barba, ya que el afeitarse es un intento de mejorar lo que Él ha creado. Imagínese. Esto es lo que decía un discípulo a otro en aquel segundo siglo. El legalismo siempre pone énfasis en las cosas menores, siempre exagera las cosas de la vida que no son esenciales. El estándar del legalismo es el cumplir de manera externa. El estándar de la gracia es en el carácter interno. Entonces, estos contrastes que vemos, en primer lugar, decíamos que el estándar de la ley es externo, mientras que el estándar de la gracia es interno. Eso es el primer contraste. En segundo lugar, como el estándar es externo, podemos agregar que la base del legalismo son sus reglas, mientras que el fundamento de la gracia es una relación. En otras palabras, me permite explicárselo. El legalismo está interesado en lo que la gente hace. La gracia, en cambio, está interesada en lo que la gente es. Pablo dejó bien en claro quiénes somos en Romanos capítulo 6. Somos personas eternamente relacionadas por la fe con Cristo Jesús. Estamos en Él, en su muerte, su sepultura y su resurrección, tal como leemos en Romanos 6, versículos 3 al 5. Y Pablo dice en el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El legalismo y sus religiones múltiples es un sistema de reglas. El cristianismo es una relación. ¿Lo va entendiendo? Espero que sí. Una de las razones por las cuales Pablo quiere que celebremos la verdad de la gracia es el hecho que Dios se relaciona con nosotros como creyentes en Cristo por la gracia. ¿Alguna vez se puso a pensar en el hecho de que el trono de Dios es descrito como el trono de gracia? Eso significa que cada mandamiento que emana del trono de Dios está envuelto en gracia. Eso significa que uno puede acercarse a su trono con confianza, sabiendo quién es uno en Cristo, sabiendo que Dios lo va a tratar con gracia. ¡Qué maravilloso! Al ser más como Él, nosotros también vamos a demostrar gracia a los demás. De la misma manera que no estamos ante Dios por haberlo merecido, tampoco actuamos para con otros con gracia porque se lo merezcan, no. Sin embargo, enfrentemos el hecho de que es muy cómodo relacionarse con personas con las cuales tenemos cosas en común y qué fácil es poder comprar u observar. Sin embargo, enfrentemos el hecho de que es muy cómodo relacionarse con personas con las cuales tenemos cosas en común. Qué fácil es poder comprar u observar. Hay algo muy cómodo que nos lleva a reducir al cristianismo a una lista de cosas que se pueden o que no se pueden hacer. Cuando es así, uno siempre sabe a dónde está. Elimina la ansiedad de qué hacer y qué no hacer. Sin embargo, también elimina la sabiduría. Uno tampoco tiene que orar, solo cumpla las reglas. Amigos, el cristianismo no es una lista, sino un vivir. La gracia va a instruirlo en santidad. La gracia va a animarlo cuando fracase. La gracia va a demandar su inteligencia y su disciplina. La gracia le va a recordar que viene un día en que cada motivo será explorado y cada palabra ociosa y pensamiento pecaminoso será expuesto, y desde ese trono de gracia
Se entregarán galardones para los que hayan hecho algo de provecho para su gloria. Usted dirá, está bien, una lista de reglas no producirá o revelará la verdadera santidad o pureza. Pero entonces, ¿cuáles son las directrices a seguir? Permítame darle algunas directrices para un vivir santo y una vida pura. Seguramente hay preguntas en su mente en este momento y está diciendo, bueno, entonces, ¿cómo debo vivir? Hasta ahora viví de esta manera en forma legalista. Entonces, en primer lugar, si las Escrituras advierten al respecto, por favor tenga en cuenta, no juegue con ello. Pablo escribió en 1 Corintios 7:1 de esta manera, bueno le sería al hombre no tocar mujer. El contexto de este versículo implica que se trata de la mujer de otro. ¿Cuán lejos piensa ir con eso? ¿Está relacionado en algo que no le corresponde? Pablo también escribió en Efesios capítulo 4 que hay que poner de lado la mentira y la avaricia. ¿Con cuánto de esto va a jugar en vez de rechazarlo? Pero otra directriz quiero mencionarle. Si las Escrituras lo prohíben, no intente justificarlo. Tenga cuidado con excusarse a sí mismo y si está justificándose por algo que es cuestionable o quizás hasta pecaminoso, pensando, bueno, estoy bajo la gracia, no importa. No, por favor, no haga esto. Estar bajo la gracia no significa que la gracia va a cubrir las impurezas, o la falta de disciplina, o la tolerancia de la avaricia, o el enojo, no. Recuerde el comienzo de este capítulo de Romanos que dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Pero otra directriz más, le estoy mencionando directrices para un vivir santo y una vida pura. Primero, si las Escrituras advierten al respecto, no juegue con ello. En segundo lugar, si las Escrituras lo prohíben, no intente justificarlo. En tercer lugar, si las Escrituras no dicen nada al respecto, no asuma que está bien o está mal. La Biblia no dice nada acerca de varias cosas. La gracia significa que uno tiene una relación con Cristo y quizás Él quiera que usted le busque para obtener sabiduría y encuentre las mejores cosas para hacer y las que deba de eludir. Otra directriz. Si las Escrituras no dicen nada, no intente de usarlas para probar un punto, no. A veces hacemos de esta manera. A través de los años he recibido críticas a través de distintos canales por distintos motivos. Algunas han sido escritas en tarjetas, otras por medio de correos electrónicos, otros por correos anónimos. Nunca vi un versículo adjunto, pero sí he recibido notas que me critican por no usar una sotana al predicar, por no recitar la oración del Señor durante la reunión, por no hacer una invitación, por no tener reuniones los domingos a la noche, por no persignarme antes o después de orar, por no tener una cruz encima del edificio, por cantar coros que fueron escritos hace poco, por cantar coros acompañados por guitarras, por cantar coros durante las reuniones, cantar muchos himnos durante las reuniones, invitar predicadores que no son de la misma denominación, por imprimir un programa o un boletín, por no terminar el mensaje con una doxología, por leer la Escritura durante las reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Ningún versículo vino junto a estas críticas, lo cual es bueno, porque si la Biblia no dice nada al respecto, no la use para probar lo que usted piensa. Otra directriz más, es buena. Si las Escrituras lo exhortan a hacerlo, no lo ignore, hágalo inmediatamente, vamos. No siga con cuestiones, hágalo. Otra directriz, si las Escrituras lo enseñan, no intente vivir sin ello. Vamos a ver esto con más detalle en el capítulo 14, donde Pablo da principios en cuanto a preferencias y convicciones. Hasta ahora hemos aprendido que el estándar del legalismo es externo, mientras que el estándar de la gracia es interno. Y también aprendimos que la base del legalismo son reglas, la base de la gracia es una relación. En tercer lugar, el objetivo del legalismo es cumplir. El objetivo de la gracia es la transformación. Un legalista encuentra consuelo en el hecho de que otros hacen lo mismo que él. La verdad
es que todos tenemos un poquito de eso dentro nuestro. Comenzó a salir a la superficie en nuestros años de adolescencia, tal vez antes, por medio de la presión de nuestros amigos. El legalismo es la presión en su máxima expresión porque le adhiere el nombre de Dios a todo. El problema es que, como el legalismo está interesado en lo externo, es fácil conformarse sin ser transformado. Un autor escribió lo siguiente: el conformarse y cumplir con los límites impuestos suele sustituir a la auténtica transformación. La iglesia en la que crecí tenía todos los límites habidos y por haber. La gente podía ser orgullosa, resentida y murmurar, pero si a alguien lo veían fumando, lo expulsaban inmediatamente. Fumar era pasar el límite.